Arduino, bienvenido. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Me he quedado escalofriado con esta cuestión que usted ha investigado. Vi que la publicó Plan B hoy día, no sé si está al tanto de eso. Desde luego, el tema es para un programa completo, por lo menos de una hora. No sé si tiene planes de venir en algún momento al Ecuador. Sí, sería, Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que lo escuchan. Espero que sí. Es un poco riesgoso aún regresar a Me Ecuador. imagino. ¿Para cuándo? Espero que este año, Ok, hablemos en serio, fuera de bromas, con la persona ¿sí? que coordinó, porque tendría que ser su viaje de venida en reserva. Grabamos el programa y lo emitimos cuando usted se haya regresado, ¿ok? Ok, perfecto. Suena muy Ya, bien. si no me avisa, voy yo a Chicago, porque tengo previsto ir a hacer una cobertura en la ONU de Nueva York y de ahí estamos cerquita. Claro, sí, 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 seguro. Ok, Sería fantástico. ya. Él actualmente es investigador postdoctoral en lo que mencionaba, la Harvard School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas de la London School of Economics y Political Science en el 2021. En la investigación que él ha hecho, utiliza modelos de teoría de juegos para profundizar en cómo las políticas públicas dan forma a los resultados electorales y cómo las fricciones políticas crean distorsiones económicas en los países en desarrollo. Pero el tema que concretamente me interesa es que él detectó que en el periodo que les mencionaba, la década ganada, mientras las tasas oficiales de homicidios disminuían, se observó un aumento sin precedentes en las muertes clasificadas como de intención no determinada, casos donde la información disponible es insuficiente para distinguir entre accidentes, suicidios y homicidios, sugiriendo un posible encubrimiento sistemático de homicidios relacionados con el narcotráfico. ¿Cómo llegó a usted a esta averiguación o a esta conclusión preliminar? Bienvenido. Gracias, Carlos. Esto empezó en enero, cuando fue la toma de precio de televisión. Hubo casi inmediatamente la declaratoria de conflicto armado interno y Rafael Correa intentó deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad política mostrando un gráfico. Ese gráfico que mostró Correa fue el de la tasa de homicidios. Y ese gráfico muestra justamente que la tasa de homicidios alcanzó mínimos históricos no vistos de lo que yo he revisado, al menos desde 1995. Correa es un PhD en economía, entonces yo me tomo en serio cualquier tipo de argumento cuantitativo de un PhD a otro PhD. Intenté replicar ese gráfico, ¿no? Para ver si es que, hasta porque es mi oficio, y replicando ese gráfico, me encontré, usando los datos del registro de funciones generales del INEC, me encontré con esta figura particular que tiene unos códigos, causas de muerte, pero es una columna aparte de muertes violentas, que va desde Y10 hasta Y34. Revisando en la clasificación internacional de enfermedades, estas causas son parte de una sección que se llama de intención no determinada. Entonces revisé esa, me pareció curioso ese nombre, por pura curiosidad me puse a revisar y me encontré que mientras la tasa de homicidios disminuía, esta tasa de intención no determinada iba subiendo. Y no solo es que iba subiendo a un ritmo menor, de hecho en el 2014 la tasa de muertes violentas de intención no determinada fue mayor a la tasa de homicidios. Wow. De hecho, Arduino, usted encuentra como subregistro de muertes violentas entre el 2007 y el 2018 7.379. Son aquellas en donde las causas o circunstancias exactas de la muerte de ecuatorianos quedan sin esclarecer. Un promedio resultó, esa cifra que di, de 1.7 muertes por día. Cada una de estas muertes violentas potencialmente representa un crimen sin resolver y sugiere una violación masiva de derechos humanos fundamentales, como el derecho de las familias de la justicia y la verdad, así como una situación de impunidad generalizada y sistemática en Ecuador. Pero leo bien, usted dice y sugiere, puede significar. ¿No es una hipótesis demasiado peligrosa la que está construyendo? De hecho, me parece que es bastante tenue esa afirmación. Yo lo que yo veo ahí es un caso muy serio de crímenes de lesa humanidad. Wow. ¿A ese Si me extremo, preguntan. Arduino? Esa
Aquí hay que regresar a la teoría del Estado, lo básico. ¿Por qué está allí el Estado? El Estado está allí para precautelar derechos. ¿Cuál es el derecho más básico que tiene que precautelar el Estado? El derecho a la vida. El derecho a la vida implica que si es que hay un asesino suelto, para que yo ejerza la función de precautelar el derecho a la vida, tengo que investigar, tengo que dar con ese asesino. Si es que se clasifica una muerte como de intención no determinada, no es una muerte que se investiga como homicidio. ¿Ok? Por un lado. Por otro lado, si es que es posiblemente, digamos, un homicidio, que podría ser, porque en este tipo de muertes no sabemos si es homicidio, no se puede distinguir si es homicidio, suicidio o accidente. Correcto. Si es que, entonces, por definición, existe una probabilidad positiva de que sea un homicidio, así como sea un accidente o sea un suicidio. Esta tasa debería ser 0, pero no es 0. Es incluso mayor a la de homicidios. Ok, otra cosa. Usted logra establecer un aumento significativo de las denuncias de personas desaparecidas, siguiendo patrones similares a los de los países con fuerte presencia de carteles, como México, sugiriendo que muchos individuos podrían haber sido víctimas de los grupos criminales que operaban con impunidad durante ese periodo. Sí, aquí viene otra. Después de que yo intenté hacer sentido estadísticamente de estas muertes, de ahí lo siguiente que yo hice como investigador fue pensar, a ver, si es que estamos hablando si es que tenemos algo que preocupa, que son estas muertes de intención no determinada, también debería haber otros indicadores que capturen, ¿no? Que tengan un comportamiento extraño, inusual. De lo contrario, bueno, sería una particularidad de esta tasa. Pero lo que encontré fue que hay otros indicadores preocupantes que también se disparan, explotan en este periodo. Esos dos indicadores es la trata infantil, y eso es otro tema bastante que merece en sí ser discutido. Sí. Y también está el tema de las desapariciones. Estos dos indicadores, que son los que me enfoco, explotan en ese mismo periodo. Entonces ya no son solamente muertes en intención no determinada. Correcto. Estamos hablando de trata infantil y de desapariciones. ¿Podemos seguir esto mañana con una segunda parte y hacer de esto una secuela, si es que no tiene complicaciones de su tiempo a la misma hora? Perfecto. Arduino Tomás, mil gracias. Creo que ustedes se habrán conmovido e interesado de una revelación sustentada y defendida, aparte explicada estadísticamente, por quien acabo de entrevistar sobre una materia obscura que por primera vez alguien acaba de desenterrar. Arduino Tomás, y bienvenido. Gracias por darnos otra vez su tiempo en la segunda parte de una serie de entrevistas que han resultado conmovedoras, reveladoras y para muchos desconcertantes. Arduino es investigador postdoctoral de la Universidad de Chicago, tiene un PhD por la Escuela de Economía de Londres, y ayer hablábamos de una investigación que él hizo y reprodujo Plan B, en resumen, de la cual se han hecho múltiples publicaciones eco hoy día. Quedamos en avanzar un paso más allá. Hablamos de la cantidad de muertes indeterminadas que en un periodo fijado también había detectado sin que haya una aparente justificación y con la gran posibilidad de que tuviera relación o conexión con una serie de causas hasta ahora ocultas. Pero antes de concluir la conversación dijo que había algo que le preocupaba más, la trata infantil. Entre el 2011 y el 2013, Ecuador superó ya un alarmante 69.57% que latinoamericano trata infantil, una estadística escalofriante que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los niños y la magnitud del problema. Ecuador superó el promedio latinoamericano, es 69.57%. No se olviden de lo que se descubrió en Canoa a propósito del terremoto de Manabí. Y la otra, en desapariciones, el aumento significativo en las denuncias de personas desaparecidas siguió aquí patrones similares a los de países con fuerte presencia de cárteles como México, y aquello sugiere que muchos individuos podrían haber sido víctimas de los grupos criminales que operaban con impunidad durante ese periodo. Estos patrones estadísticos en su conjunto apuntan consistentemente a una crisis previamente encubierta
con profundas y preocupantes implicaciones para los derechos humanos y el Estado de Derecho en Ecuador. La evidencia acumulada exige una seria consideración y un debate público urgente sobre este crítico periodo en la historia reciente del Ecuador. Quedamos inclusive en que Arduino tenía entre sus planes volver el fin de año y yo entre los míos el próximo mes, septiembre, ir a cubrir, Dios mediante, la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y de ahí a Chicago es un vuelo muy rápido de 2 horas. Así que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Dicho eso, Arduino, modestia aparte. Comencemos con lo de la trata infantil. ¿Por qué, más allá del número, le preocupa tanto y cómo llegó usted a detectar esos indicadores? Sí, gracias, Carlos, por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. Partía yo del supuesto de que si la salida de la base de Manta, todo esto gira en torno a la salida de la base de Manta, pensando en que tiene que tener como un shock externo, porque se retira la base de Manta, salen los radares, etc. Pensar que quizá la salida de la base de Manta puede tener un efecto en la actividad criminal. Lo que analicé en principio fueron las muertes violentas sin clasificar, que tienen una magnitud importante, que son más de 7.000. Pero si es que en realidad la salida de la base de Manta contribuyó a que se refuerce el crimen organizado, esto también debería de reflejarse en otros indicadores. Por ejemplo, la trata infantil o las desapariciones. Y eso fue precisamente lo que encontré. En el caso de la trata infantil, hay 3 años que siempre me pareció curioso. Son los años 2011, 2012 y 2013. Que son los 3 picos máximos en toda la data disponible, es data de las Naciones Unidas, en el tráfico de personas, de menores de edad, menores de 17 años. Y estos 3 años, 2011, 12 y 13, alcanzaron los máximos en Ecuador, y de ahí viendo cuáles eran los valores en América Latina, vi que Ecuador estaba muy por encima de la media. Y por casualidad, el 11 de julio, hace pocas semanas, se detuvo a una persona que se llama Pablo Aníbal Izquierdo. Pablo Aníbal Izquierdo fue detenido, tengo esta noticia, fue detenido en un operativo conjunto con Fiscalía, aquí está Pablo Aníbal Izquierdo Pinos, habría participado en la transmisión e intercambio de material de abuso sexual infantil de víctimas de 8 a 12 años. Viendo lo que hizo noticia, aparte de que lo capturaran a este señor, fue que esta persona fue asesor de salud del presidente de la República. ¿Adivinen qué años? Del 2011 al 2013. 2012 y 2013, wow. Cuando la tasa de trata infantil se dispara. Y este señor, antes de ser, aquí tengo el historial de él, fue médico pediatra del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, gerente del Hospital Eugenio Espejo, después fue asesor en salud de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud Pública, etc. Es decir, la presunción ahí o la conjetura e hipótesis lógica, otra cosa es que sea comprobada o comprobable, es que usó su cercanía al poder para con esas influencias poder facilitar este asunto. El vínculo está ahí. Fue detenido con material pornográfico de niños. Y es un pediatra. Qué impresionante. Ok, hablemos de las desapariciones. Sí, en el caso de las desapariciones, ahí lo que encontré en el caso de las desapariciones es, de nuevo, ¿qué pasa cuando sale la base? Mientras está la base de Manta, tenemos cierto promedio de desapariciones. Una vez que sale la base de Manta, estas desapariciones aumentan, las desapariciones reportadas aumentan, en términos de orden de magnitud se disparan por lo menos más de 2 órdenes de magnitud. Lo que quiere decir que los casos pasan, digamos, de 60 reportes de desapariciones a más de 10.000. Hay un cambio estructural. Repita la cifra. A más de 10.000. Llegó a alcanzar en su pico, creo que 10.400. De 60 desapariciones a más de 60. Hay un cambio estructural
en el reporte de las desapariciones, inclusive si los analizamos en términos de órdenes de magnitud. Ahora, ¿qué catalogan como desapariciones? Porque mucha de esta gente es la que se va del país, no notifica a nadie, a veces no le dice nada a su familia, son migrantes irregulares, justamente a veces contactan a coyotes, en otros casos corren su aventura solo y no necesariamente están desaparecidos por no ser reportados. En este caso, la data que yo analizo son datos de reportes, ¿ok? Lo que dice la policía, hay un grave problema en el tema de las desapariciones, empezando por el hecho de que no hay una base de datos unificada. Correcto. Y no solo que no hay una base de datos unificada, sino que la Fiscalía tiene unos datos que a veces no están, que a veces contradicen los datos que maneja, por ejemplo, la policía. Ya, y para esto lo importante es saber a quién se considera un desaparecido o cuándo una persona se considera desaparecida. En los datos que yo analicé es cuando, por ejemplo, se desaparece un familiar mío y yo lo reporto como tal a la policía. Ahora, lo que dice la policía es que el gran porcentaje de los desaparecidos termina resolviéndose. Ok. Y quién sabe, son adolescentes, etc. Sin embargo, el cambio estructural existe. Un paso de 60 a 10.400, aún si es que asumimos que el 2%, el 98% se resuelve, digamos, aún así hay un cambio estructural. Algo pasó en estos años. Ok, ¿qué conclusión permite sacar esto preliminarmente respecto a algo pasó estos años, aparte de la relación directa que hay entre la ida de la base de Manta y el repunte de ciertos delitos o fenómenos como estos? Una vez que sale la base de Manta, se disparan 3 indicadores clave. El subregistro de muertes violentas, y este subregistro se dispara cada vez que caen las incautaciones de cocaína, aumenta la trata infantil y aumenta precisamente los años en donde estaba el asesor de salud Pablo Aníbal Izquierdo, asesor del presidente de la República, que fue recién capturado el 11 de julio de este año por transmisión de material de pornografía infantil de niños entre 8 y 12 años, y aumentan las desapariciones. Solamente esos 3 hechos son absolutamente preocupantes. Y eso lo que a mí me sugiere es que hay mucho por hilar ahí. Hay algo institucionalizado, porque algo así no es que puede pasar de la noche a la mañana. Ok. ¿Podemos seguir hilando? Sí. ¿Podemos seguir hilando mañana? Seguro. Capítulo 3, mañana. Sí, seguro. Gracias, Arduino. Qué impresionante. Primero, usted destaca que sus investigaciones, el artículo que se ha recogido sobre esto, Pesadillas de Estadísticas, la silenciosa tragedia de la era narca en Ecuador, sugieren la existencia de una Pax Narca, PAX Narca en Ecuador, del 2010 al 2018. Es decir, un periodo en el que la aparente estabilidad y reducción de la violencia visible probablemente fueron el resultado de un acuerdo clandestino entre el gobierno de Rafael Correa y los cárteles de la droga. Esa perturbadora era probablemente comenzó poco después de la retirada del ejército estadounidense de la base de Manta en septiembre de 2009. Estos son los hechos y los datos que hemos examinado ayer y anteayer. ¿Cómo determinar que esto que sugiere la existencia, usted es muy claro y parco, diría que prudente al describir las cosas, sugiere la existencia, no dice revela la existencia, no es una afirmación, es una hipótesis, una posibilidad. Y luego dice probablemente comenzó. ¿Cómo dar el paso siguiente para verificar que esos datos corresponden a lo que hemos revisado y entonces profundizar más las averiguaciones para llegar de una sospecha a una certeza? Sí, yo creo que yo empezaría con 2 hechos estilizados, digamos. El primero es que una vez todo esto gira en torno a los cuales son los efectos de la salida de la base de Manta, como un shock hasta geopolítico, ¿no? Sale la base de Manta, se retiran los militares, salen los radares, etc. Una vez que sale, uno de los efectos de la salida de la base de Manta es la disminución en las incautaciones de cocaína. Un economista ecuatoriano, Manuel González, estimó que en su modelo econométrico, que la salida de la base de Manta implicó una caída, un cambio estructural en las incautaciones de cocaína. Y las incautaciones cayeron en promedio un 75%. Ok. Ese es el efecto que él estima de la salida de la base de Manta en las incautaciones. Conectando eso con mi análisis,
la cifra de incautaciones varían y fluctúan en el tiempo. Ahora, cada vez que caen las incautaciones de cocaína, las muertes de intención no determinada aumentan. ¿Dónde aumentan? En las fronteras con Colombia, en las rutas del narcotráfico. ¿Ok? Eso de por sí es extraño. Entonces tenemos una concentración en tiempo, el hecho de que caen las incautaciones y estas muertes aumentan, y también tenemos una concentración en el espacio, se concentran geográficamente. En las muertes, la definición de las muertes de intención no determinada significa que no hay información disponible para distinguir entre tres cosas: accidentes, suicidios o homicidios. Arduino. Si es que yo veo que se me concentran espacialmente, cuando caen las incautaciones de cocaína, suben las muertes que se concentran espacialmente en la frontera con Colombia, esa concentración espacial me dice que no lo puedo atribuir simplemente a factores como accidentes, porque si no estaría más uniformemente distribuido. Correcto. ¿Ok? Pero se concentran. Entonces, el hecho de que se concentren implica que yo puedo descartar que sean accidentes, porque ¿por qué se habrían de concentrar? Entonces, nos quedan homicidios o suicidios. ¿Cuál es la relación entre que caigan las incautaciones, se me concentren estas muertes en la frontera con Colombia? ¿Cuál es el vínculo en que, por qué haría eso como causa suicidar masivamente a las personas en la frontera con Colombia? La explicación más sencilla es que hay muchos de estos casos que son homicidios. Y estos homicidios ocurren en la frontera con Colombia y cada vez que caen las incautaciones de cocaína. Ok. Mil gracias, Arduino. La seguiremos de la manera en que ya se lo anticipé antes, 18 horas 48 minutos. Solo quiero concluir con algo que él mismo destaca en ese artículo. Estos patrones estadísticos, dice, en su conjunto apuntan consistentemente a una crisis previamente encubierta con profundas y preocupantes implicaciones para los derechos humanos y el Estado de Derecho en Ecuador. La evidencia acumulada exige una seria consideración y un debate público urgente sobre este crítico periodo en la historia reciente del país. Yo le he comenzado, no lo voy a dejar, pero esto va mucho más allá de un programa de radio o de televisión.